Tú me dices cualquier cosita que aparezca en el chat. Así que les digo, como siempre, muy buenas tardes, estudiantes del primer nivel medio tarde. Les habla aquí, una vez más, su profesor de inglés, en esta oportunidad, Eries Rojas, junto con el tío Estefano, representando al equipo PIE, les traemos una nueva clase. ¿Qué vamos a ver nosotros en esta oportunidad? Como ustedes pueden ver ahí en el título, ahí grande en la pantalla, aquí en mi pantalla también, adjectives, adjetivos. ¿Cierto? Vamos a ver qué son los adjetivos e incluso cuáles son algunos adjetivos que nosotros podemos utilizar. Porque normalmente cuando hablamos incluso en lenguaje en español, a veces nos olvidan lo que son un sustantivo, un verbo, un adjetivo, un pronombre. Pero obviamente te lo voy a explicar de una forma muy sencilla para que nunca más se te olvide que es un adjetivo. El objetivo de nuestra clase esta semana, como dice ahí, completar oraciones simples y conocer el uso correcto de los adjetivos en el idioma inglés. Qué ganas de sacarme la mascarilla. Sí. Les recuerdo una vez más, estudiantes del sello de Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 11, entre los días 10 al 13 de mayo del 2021. Y si me veo un poco extraño es porque estoy con el pelo tomado. Sí. Obvio. Antes tenía el pelo más largo y se veía mejor. Pero ahora no mucho. Ok, last class que vimos nosotros la semana pasada. Y la semana pasada, si ustedes pueden recordar, vimos el más famoso del inglés, ¿cierto? Que es también conocido como el verbo to be. Y también recordamos algunos de los pronombres que en inglés nosotros utilizamos. 7 pronombres distintos, ¿cierto? Tenemos 7 pronombres en inglés. I, you, we, they, he, she, it. 7. Al contrario de lo que sucede en español, que en español son 9 pronombres distintos. Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. ¿Ok? 9. Pero bueno, vimos entonces cómo iban unidos los pronombres con su respectivo verbo to be. Que había, por ejemplo, I am, I siempre iba a ir con am. She, he, it siempre iban a ir con is. Y por último, you, we, they siempre iban a ir con are. ¿Cierto? E incluso nuestra pregunta esencial trataba de eso. Yo te daba los pronombres y tú al ladito tenías que escribir cuál era el respectivo verbo to be que iba. Hablamos de la conjugación, obviamente del verbo to be, para cuáles son los distintos usos que tiene escribir el verbo to be, por ejemplo, al decir nuestros nombres para presentarnos, al decir dónde algo está, incluso, ¿cuál era el otro? Que antes se me olvide, para decir la edad, ¿cierto? Sí. Para decir nuestra edad también. ¿Ah? La profesión, e incluso cómo nosotros nos podemos describir. Y eso es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy, con más detalle. Por ejemplo, yo puedo decir I am 29. 29 es el número 29. I am. Yo tengo 29. Lo vimos la semana pasada. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Aquí tienes que aprender. Ok, y ustedes recuerdan, estudiantes, le pregunto a todos ustedes, los que están aquí en línea también, ¿qué significa, en palabras simples, el verbo to be en español? Significaba 2 cositas. Ser o estar. Ser o estar, exactamente. Y teníamos una excepción con la edad, porque nosotros cuando decíamos la edad no decimos yo ser o yo estar, ¿cierto? Nosotros la edad en español decimos yo tengo. Pero en inglés se usa el verbo to be. I am. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. ¿Cuál es la importancia de la clase de esta semana? Porque no estamos viendo estas cosas porque sí. Hay una razón. Y esas razones son las importancias. ¿Cuál es la importancia de la clase de esta semana? Para completar oraciones simples, después de aprender el verbo to be,
prácticamente vamos a conectar lo que nosotros vimos la semana pasada con lo que vamos a ver ahora. Por eso es importante. Veremos qué es un adjetivo y cómo se usa en el idioma inglés. ¿Ok? Vamos a hacer oraciones simples. Ya no van a ser, chicos, miren, aquí está... Tranquilo. Son nerviosos, si no tan difícil. 5 segundos, 5 segundos. Ahora que con el COVID, si algo se cae, 5 segundos, si no, se quema. Ya, ahora sí. No, tranquilo. Pero a lo que voy es que recordemos que siempre cuando nosotros estamos escribiendo algunas oraciones en inglés, lamentablemente nosotros, por ejemplo, no lamentablemente, yo les daba mucha guía a ustedes. Les decía, por ejemplo, miren, aquí están mis datos para yo presentarme, borren mis datos y usen los suyos. Y así ustedes generaban sus oraciones. Pero ahora, con lo que vamos a aprender hoy día, ustedes ya serían capaces de crear sus propias oraciones desde cero. Y van a ser oraciones que no van a tener más de 3 palabras. ¿Ok? Esto va a ser lo que vimos en la semana número 1, que era pronombre, lo que vimos la semana número 9, to be, y lo que vamos a ver, miento, es semana 10. Semana 10 vimos to be. No me mientas, tío. Yo confirmo, ¿no? Ya, sí. Semana número 1, pronombres. Semana número 10, verbo to be. Y esta semana, la número 11, que vamos a ver adjetivos. Entonces, al unir esos 3, vamos a empezar a crear oraciones en inglés. Al parecer no hay dudas. Vamos a conseguir las dudas. Sí, así, cualquier duda o consulta, estudiantes, la escriben por chat o pueden hablar por el micrófono. Entonces, anoten como título. Déjalo en el suelo. La cayó. No. Más bien, bien. Sí, tranquilo. Pero, digo, mejor deja el tarro en el suelo para que no se siga cayendo. Ya, vamos a ver entonces como título adjectives o adjetivos. Como ahí pueden ver, ahí dice smart. Smart significa inteligente. Y eso es un adjetivo también. Te felicito, Gabriel, por limpiar el desastre que hiciste, pero muy bien. Muy bien. No escribo más. No, sigue nomás. Ok. Adjetivos es el título entonces para esta semana. O sea, el COVID. Uf. Sí, aquí está. Sí. Sobre todo, la parte del adjetivo, chiquillo, cuando lo proyectemos quedó claro. Después de hacer posteriormente. Sí. Obvio. Entonces, adjetivos. Tengo que explicar primero lo que son los adjetivos. Y por suerte está en español. Los adjetivos, como dice ahí, son aquellas palabras que describen, modifican o califican qué cosas, personas, cosas, lugares, situaciones, animales. Te indican, entonces te entregan una característica. Por ejemplo, como decía ahí en el título, decía smart, inteligente. Eso es una característica. Entonces yo puedo entregar características de una persona, ya sean físicas o psicológicas, o incluso emociones, ¿cierto? Cuando yo quiero entregar características. Los adjetivos, entonces, ¿qué hacen? Entregan características. Esas son palabras simples. Los adjetivos entregan características de algo. Eso es como el resumen. ¿Ya? Los adjetivos entregan características de. Y puede ser de todo. Ya sea una persona, un animal, un objeto. ¿Qué más? Una situación. ¿Ya dije personas? Otras personas también. Ya, como dice, personas, cosas, lugares, situaciones o incluso animales. ¿Ya? Algo tan simple, por ejemplo,
que son las cosas primero las que nosotros podemos ver. Por ejemplo, tú podrías decir alto, ¿cierto? De altura. O bajo. Podrías decir gordo, flaco. Podrías decir también rápido, lento, que también son características. Podrías decir inteligente, podrías decir bonito, bonita. Y eso también son adjetivos. En español y en inglés son prácticamente un adjetivo en español, es un adjetivo en inglés. Hay algo que es incluso más extraño que la gente no lo sabe. Que algo tan simple como los colores también son adjetivos. Por ejemplo, bicotona, ¿cierto? La cotona blanca. La cotona es blanca. La cotona es blanca. Así que, ojo ahí. Verbo to be, ser o estar. La cotona es blanca. Listo. ¿Cierto? La cotona es blanca. La característica es su color. Blanco. Los colores entonces son adjetivos. Ya sea como tus zapatillas, ¿cierto? ¿Rojas, cierto? ¿Son rojas? Sí, rojitas. Ya, son rojas. Entonces ya estás entregando una característica de tus zapatillas. Entonces, ¿ah? Son adjetivos. Son adjetivos, los colores son adjetivos. La mascarilla negra también entonces sería un adjetivo. Mascarilla el objeto, negro sería el color. Entre todos. Tienes un montón de colores. Como esta sala. Aquí mismo. Rosado blanco. Es rosada y blanco, ¿cierto? Parece un miti-miti. ¿Ok? ¿Ah? Sí. Sí, mi computador es negro, por ejemplo. Tengo un rociador que es de color azul. Creo. ¿Cierto? Bueno, tenemos entonces un montón de colores. Los colores también son adjetivos. ¿A qué califican entonces los adjetivos? Como dije antes, lo normal es que califiquen sustantivos propios o comunes. ¿Ustedes recuerdan lo que es un adjetivo, un sustantivo propio, mejor dicho? ¿O un sustantivo común? Sustantivo propio. ¿Sustantivo propio? Sustantivo común. Es como que siempre lo escuchamos, pero a veces no lo recordamos. Tengo algo por aquí que es un sustantivo común. Sustantivo común. Sí, obviamente. Ya mira, le voy a mostrar a todos los que no recuerden. Por ejemplo, el sustantivo propio es los nombres de las personas, por ejemplo. ¿De los países igual? Los países, por ejemplo, ya, tu nombre es Gabriel, ¿cierto? Sí. Eso es un sustantivo común. O sea, propio, porque es tuyo. Sí. Por ejemplo, aquí tenemos a la Natalia, al Ignacio, a la Camila, a la Nazaret también, que exacto, el tío Estefano o al profesor Eliezer también. Todos nosotros somos, o nuestros nombres son sustantivos propios. Las marcas también tienen sustantivos propios. Como por ejemplo Crispo. La mejor marca De babitas, sí. La Universidad de Chile, como los nombres de los equipos, también son sustantivos propios. Exacto. Yo, por ejemplo, tengo aquí un gorro. Esto es un sustantivo común, el gorro. La marca del gorro es otra cosa. Es marca Maui. Pero viene siendo propio la marca. El nombre de la marca sí, es propio. el gorro. Pero el gorro, el objeto en sí, es común. Exactamente. Entonces vamos a hacer este show otra vez. Ya. Ya. Por ejemplo, yo tengo aquí un gorro, es un sustantivo común, ¿cierto? Tengo aquí un celular. El celular también es sustantivo común. ¿Pero la marca celular sería? La marca, no sé cuál marca es, pero ese sería propio. Ya. No, tranquilo, sí. Estamos viendo sustantivos comunes. Tenemos este otro celular que es un Samsung. La Samsung propio. Pero el celular en sí es un sustantivo común, exactamente. Tenemos por aquí un rociador. Rociador sería entonces sustantivo común. Tenemos aquí un mouse, ¿cierto? Un ratoncito. Debería traer una silla. El ratón también sería un sustantivo común. Tenemos... ¿Ah? También es común. Sí. ¿Profe? ¿Y los nombres de los animales? Perro, gato. Sustantivo común. También. Los nombres de los animales son comunes. Al menos que tú le tengas un sustantivo propio como nombre de bautizo. Ya. Mira, por ejemplo, tenemos esta regla. ¿Cierto? ¡Ah! Este también es sustantivo común. Esta vez sí me dolió. Tenemos un control remoto, sustantivo común. ¿Ya? Pero ya los nombres propios, las marcas, las empresas,
Todos esos tienen sustantivos propios, ¿cierto? Como los Google, Como como Facebook, como Instagram, Philips, Philip. Philips, propio. propio, exacto. Porque es el nombre de... WhatsApp, puede ser también. Exacto, todos esos son sustantivos propios. Sí, muy bien. Nunca lo clases. Tiene que estar solo. Exacto, mira. Porque no soy de así como lo sigue en online. Pues. Ya, pero al menos estás aquí y estás participando. Eso es lo que importa, que participes y aprendes. Sí. ¿Ya? Démosle entonces. Por ejemplo, si yo quiero usar oraciones para utilizar adjetivos, entonces, yo en vez de utilizar un sustantivo propio o común, puedo utilizar un pronombre. Los pronombres yo, tú, él, ella, esos en inglés. Nosotros, ustedes, ellos. Por ejemplo, yo puedo decir, I am happy. Yo estoy feliz, como puedes ver ahí en la pantalla. I am happy. Aquí lo hago al revés porque mi cámara se ve con efecto espejo. Ya. Entonces, por eso lo hago en otro orden. I am happy. Yo estoy feliz. Feliz es mi adjetivo. I, el pronombre, am to be. El famoso verbo to be. Puedo decir, they are beautiful. Para todas las mujeres aquí presentes, ¿cierto? Ellas son bonitas o son guapas. ¿Ok? They are beautiful. Ellas son bonitas. O también puedo decir algo más directo, por ejemplo, she is interesting. Y es interesante. Ella es interesante. No interesada, interesting no es interesada, es interesante. O como cariñosa. También, eso también es un adjetivo. Exacto. Todos esos son adjetivos. Están entregando características de alguien. ¿Ya? Por ejemplo, podemos decir de Calamardo aquí, ¿cierto? Ustedes conocen a Calamardo, esta versión de Calamardo. Calamardo guapo. Si no es el mismo, es en un capítulo en específico. Pero todos decían que Calamardo era guapo, ¿cierto? Entonces Calamardo es guapo. Skidward is handsome. Sí, Calamardo en inglés es Skidward. ¿Me puedes decir el nombre? ¿Ah? ¿Solamente Calamardo? Calamardo. ¿Tú puedes decir ¿Qué solamente...? tal? Con Sí. poco. O puedes decir él, ¿cierto? En vez de decir Calamardo, tú puedes decir él. En vez de decir Skidward en inglés, puedes decir entonces he. ¿No es así? Sí. Entonces recordemos, los adjetivos entregan la descripción de un sustantivo, ¿cierto? Como dijimos recién, un sustantivo, sustantivos propios, sustantivos comunes, ¿cierto? Cuando hablamos de los objetos. Pero un sustantivo es básicamente el nombre de las cosas, las personas y los lugares. Es un sustantivo, palabras simples. Sustantivo es el nombre de las cosas, personas, lugares. Sustantivo propio de las personas, las marcas, Es etc. como nombrar ciudad de Quillota. Exacto, o simplemente Quillota. Para ahí. Sí, exacto. Y de las cosas, como estábamos mostrando todos los objetos aquí. Los autos son comunes, ¿no? Autos sí, las marcas propias. Es propio. Exacto. Ahora, siempre va a ser así, que utilicemos un sustantivo. Sí, pero a veces, en vez de usar un sustantivo, como mostré en los ejemplos recién, podemos utilizar un pronombre. Pronombre, por ejemplo, I, you, we, they, he, she, it. Yo, tú o ustedes, nosotros, nosotras, ellos, ellas, él, ella, eso. Esos son los 7 pronombres que hay en inglés. I, you, we, they, he, she, it. Si usted no lo recuerda, lo vimos, si no más recuerdo, en la semana número 1 de nuestro programa, ¿cierto? Sí. Sí. No. ¿Lo recuerdas al menos? Sí. Perfecto. Bueno, recordemos esos 7 pronombres y tenemos 3 verbos to be que nosotros tenemos que repartir entre esos pronombres, que son los que vimos la semana pasada. Entonces, como dice ahí, todos los colores, como decíamos antes, todos los colores, y además las nacionalidades o gentilicios también son adjetivos. Tú, por ejemplo, ¿qué nacionalidad eres? Chileno. Entonces, si tú eres chileno, chileno es un adjetivo. ¿De qué ciudad eres? Yo no sé qué. En Quillota, ya, eres de Quillota, por lo tanto eres... Se va por eso. Ya, pero al ser de Quillota, ¿qué serías tú? ¿Cómo dicen a los de Quillota? ¿Verdad? Quillotanos, exactamente.
Es como si yo nací en escalera, escalera. Exacto, exacto. La gente panguipulli, ¿cómo dicen? Me imagino que panguipullense, Panguipulliense. no sé. Los ¿Dónde alemanes, naciste, profe? ¿Sí? ¿Ah? ¿Dónde naciste? Villa Alemana, ¿qué son? Villa Alemanino. ¿Por qué no le Villa Marino? Sí, pero yo creo que mala idea que nos hayan puesto a nosotros el Villa Alemanino, yo creo que nos pudieron haber puesto villanos. Creo que sonaba mejor. ¿Sí? Los de Villa Alemana que se llamaran villanos o villanos alemanes. Hay muchos villanos alemanes. Sí, hay muchos en la historia. ¿Cómo decís los santiaguinos? Santiago, Santiago, ya, bien. Pero entonces nuestros gentilicios de nosotros, donde venimos, ya sea el país o la ciudad, también es un adjetivo. Pasemos a la siguiente parte. Recuerden, estudiantes, cualquier duda o consulta, Sí. por favor escríbanla en el chat. Oh, será Ignacio. Bueno, al Ignacio no le gustó el adjetivo. Creo que estamos pasando un poquito más rápido para poder ver la pregunta esencial, ¿ya? Sí. Aquí tenemos algunos ejemplos. Eso me equivoqué. Sí. Eso me equivoqué. Esos son algunos ejemplos de adjetivos, que son en su mayoría los adjetivos más utilizados en el idioma inglés. No todos son los más utilizados, aquí hay muchos que son los más utilizados. Muchos van a estar con su contraparte. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la palabra good. Bueno, Good es bueno o buena, que también significa bien, ¿cierto? Por ejemplo, cuando muchos me mandaban las preguntas esenciales, yo les ponía ahí good job, buen trabajo, o bien hecho. Goodbye. O goodbye, es como ya eso es adiós, pero es otra cosa. Ya veo, good es bueno, y tenemos su contraparte, que es bad, malo. ¿Cierto? Good, bueno, bad, malo. Como Bad Bunny, ¿cierto? Todos dicen que Bad Bunny es el conejo malo. No canta muy bien, pero hace buenos espectáculos y es muy buen luchador. Estuvo en la lucha libre. ¿Lo viste? no, Hay que buscarlo en YouTube. Hay que buscarlo en YouTube. Bad Bunny en WrestleMania de este año. WrestleMania 37. creo. Está bien. Gracias a los chiquillos que estaban acá antiguamente. Yo no escucho Bad Bunny, solamente lo he visto luchar. Nadie puso baile ahí. ¿Qué? El baile, el loco que todo crece. Ah. Está bien. O a veces puso que la Ah, ya, escucha de todo entonces. Entonces, good, bueno o buena. Bad, malo o mala. Y tenemos tall, que significa alto. Pero es el alto de altura, no el alto de detenerse, porque el alto de detenerse es un verbo. ¿Ok? Entonces, tall vendría a ser entonces alto o alta de altura. Yo, por ejemplo, si yo quiero decir, yo puedo decir I am tall. ¿Qué estaría diciendo yo ahí? I am tall. Pero ¿qué estoy diciendo en la versión completa? I am tall. A ver si la gente del chat la puede pillar. También. Esa clase de... I am tall. Yo soy... Yo soy alto. Muy bien. Muy bien a las personas que están ahí. Yo soy alto. I am, yo soy. Tall, alto, ¿cierto? Ya. I am tall. Yo soy alto. Y tenemos la contraparte de tall, que sería short, que es una palabra que incluso nosotros en español utilizamos, ¿cierto? ¿A qué relacionamos nosotros la palabra short? Pantalón corto. Pantalón corto, exactamente. Pero en inglés la palabra short es bajo, de altura. Entonces, tú puedes decir que en vez de decir I am tall, tú puedes decir I am short. Yo soy bajo. Exacto.
No, yo digo, tú podrías decir. Ah, Y bueno, también a los pantalón cortos también se le dicen short en inglés. Short. Tenemos la palabra happy, que muchos ya quizás la han conocido en alguna canción o en algún momento también de sus vidas sin saber mucho inglés. También la pudieron, dice aquí la Camila, I am short, I am like a goblin. Soy como un goblin. Dice. Ah, Ya, pero está muy bien escrito, Camila. Tenemos la palabra happy. Y la palabra happy significa feliz. No me pueden ver la cara feliz por la mascarilla. No se me ve la cara. de hecho, ni se ve la mascarilla, me decía que es su barba. Pero no voy a parte. se ve bacán el profe. Pegadita. ¿Cierto? Bueno, Pablo, ¿qué opinas de los chiquillos? ¿Qué opina el público? Soy el único. Exacto. Bueno, entonces. Continuando entonces. Happy entonces es feliz, ¿cierto? Y tenemos su contraparte de happy, que sería entonces sad. Triste. Sad, que es obviamente triste. ¿Ya? Y bueno, no existe el trista y el tristo. A veces. ¿Ah? Yo a veces estoy triste. Ah, pero ahora, ¿cómo estás? Feliz. Muy bien. Happy. Happy. Ah, ya ahí cambia. Ya, tiene que estar happy, ¿cierto? Porque depende de la serie, es un buen. Hay que poner sal. En los clásicos también, en los superclásicos. Sí. Ah. No. Ya. Tenemos la palabra después, tenemos la palabra beautiful, que yo estoy seguro que muchos de ustedes la han escuchado alguna vez. Ahí dicen a una persona, you're beautiful. O simplemente beautiful, ¿cierto? Beautiful tiene una particularidad que significa bonita o bonito. Pero, cuando quiere decir que cuando utilizamos como bonito la palabra beautiful, se refiere a objetos, situaciones, entre otros. Y Beautiful, de persona es hermosa, ¿verdad? bonita también. Bonita también. Bonita o hermosa. Beautiful. Pero es solamente para las mujeres. La palabra beautiful es exclusiva para las mujeres. A diferencia de las otras palabras como good, que puede ser bueno o buena, ¿cierto? La palabra beautiful es exclusiva para la mujer. Mira, no sé. Ya, ahí lo digo, tranquilo. Sí, pero puede ser bonito o hermoso, beautiful, pero cuando nos referimos a cosas o situaciones. Por ejemplo, cuando tú pronuncias muy bien inglés, yo te digo, beautiful, que la pronunciación te se ve bonita. Puede decir que dijiste happy súper bien. Ok. Luego ya tenemos, comenzando la segunda hilera, tenemos la palabra handsome. Y la palabra handsome significa bonito, guapo, hermoso. Eso va para los hombres y no para los profesores. Los profesores no somos handsome, para nada. Que la que viene, sí. Pero la palabra que viene ahora, esa sí nos define a nosotros como profesores también. Tenemos la palabra ugly. No eres profesor. Nosotros sí. Estaba sentado aquí, pero no. Ugly significa entonces feo o fea, ya sea para personas, situaciones, animales, etc. Y también tenemos la palabra old, que puede ser utilizada para nosotros. Comparado con muchos de ellos, nosotros somos old, ¿cierto? Old significa viejo o vieja, ya sea en edad, puede ser utilizado para las personas o para las cosas también, y los animales. Para las cosas, para los objetos, tú puedes decir que un objeto es viejo, old. Pero esto es exclusivo, el siguiente que viene ahora, exclusivo para las personas. Young. Exclusivo para las personas y animales incluso. Young significa joven.
Bueno, es como cuando te dicen, oiga, joven, venga para acá, ¿cierto? No. Es cuando te dicen que tú eres joven. En edad. O de espíritu. Nosotros somos jóvenes de espíritu. Sí. Estamos como los niños. Pero si son jóvenes, Me cayó bien. Tienes un punto extra, ¿verdad? ¿Ah? 47. para mí un joven. Tengo 29. Y pasando los 30 ya, Sí, vas a, yo tengo rey. bueno, ya. Ay, ya. Mejor. Ya vas a quitar un punto. Ya. Llámame entonces joven, ¿cierto? Luego tenemos esto que es más que nada para la música o también para algunos objetos, como lo es classic. Para la música, objetos. Classic. Que es obviamente clásico, o clásico, como la música clásica, o nosotros que también escuchamos algún tema que sea un poco antiguo, porque hace muchos años que no lo escuchamos, decíamos, oh, este tema es classic, o un clásico. O como con un objeto. O también para un objeto. Tú puedes ser con objeto también ser un clásico, por ejemplo, los autos. Hay gente que va a algunos eventos a ver autos clásicos, ¿cierto? A autos bonitos. El envase de cabo antiguo es un clásico. El envase de cabo. La música clásica, digo yo, ¿Sí? ya va a ser el tiempo. Y dice, los clásicos se respetan. Sí. Los clásicos se respetan, es verdad. Tenemos, después de classic, tenemos modern, que es moderno. Que ya, por ejemplo, los celulares son modernos, ¿cierto? Nuestro super sistema de transmisión en clases online también es algo moderno. Entre comillas. Moderno. Nuestro sistema de desinfección de manos también es moderno. ¿Cierto? Y por último tenemos la palabra new, que significa nuevo. Que eso es también para los objetos y para los recién nacidos, ya sean animales o personas. ¿Estudiantes, alguna duda o está todo clarito? Está claro por eso, ¿no? Al parecer está claro. Está claro. Claro, como la water, dice la Camila. Perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría decir yo sobre mí mismo? ¿Qué se ve? ¿Por qué te ríes? No. Es que digo, Me veo muy diferente ahí. Con mascarilla soy distinto. Ok, pero ¿qué podría decir yo de mí mismo? Por ejemplo, ahí dice, I am tall. Yo soy alto, ¿cierto? I am tall. Yo soy alto. Puedo utilizar más adjetivos además de los que yo mostré ahí. Yo podría decir, I am crazy. ¿Qué significa la palabra crazy? Yo imagino que alguna vez la han escuchado. Feliz, Eso es happy. Happy es feliz. loca, loco, perdón. Ya, está muy bien. Natalia, muy bien. Nazaret también. La palabra crazy es loco, ¿cierto? Y yo creo que ustedes pueden confirmar eso. Que a veces soy un poco loco para mis cosas, o para las explicaciones, o para mis clases en general. ¿O no? no. Porque nunca prestaste atención a eso. Es la razón. Ya. Pero yo podría decir I am crazy, ¿cierto? O también podría decir I am funny. ¿Qué significa la palabra funny? Divertido o chistoso, gracioso. Exacto. Entonces yo podría decir I am funny. Yo soy divertido, chistoso. No sé, pero siempre hemos visto que mucha gente en la clase la pasa bien. Se ríe. No hemos visto a nadie llorando todavía. Así que podemos decir que la pasa bien. Que encuentra la clase divertida a veces. Ok. Entonces, esas son cosas que yo podría decir sobre mí. Ahora, es su turno. ¿Qué puedes decir tú de ti mismo? ¿En español o en inglés?
Si podemos hacerlo en inglés, perfecto. Si tenemos que hacerlo en español, ok. Veamos cómo sería la traducción. Pero recuerden comenzar cada oración. O al menos digamos 3 características de nosotros. Esta oración tiene que comenzar siempre con I am. I am y después un adjetivo. Como ustedes vieron acá, I am tall, ¿cierto? I am crazy. I am funny. Yo, ahora, ¿cómo podrían describirse ustedes mismos? O sea, tú, Gabriel, ya sea la gente ahí también en sus casitas, ¿cómo se podrían describir ustedes mismos utilizando adjetivos? No sabe cuál es el español. Sí, si no sabe, debería decir, si no sabe en inglés, debería decir en español, yo soy, y después un adjetivo. Américo. Eso es. Ese no, eso, sustantivo propio. A ver, Pero comienza con el yo soy. Ya, por ejemplo, Camila dice, I'm stinky, ok, hay que bañarse. ¿Ah? Yo soy chico. Puede ser, yo soy- ¿Cómo decíamos bajo? Bajo. ¿Cómo se dice? Ah, no. Pantalón corto, ¿cómo se dice pantalón Sí, corto? pantalón corto. Short. Short. Entonces dirías entonces, I am. Short. I am, I am. todo completo. I am. Dilo. Sí. I am, I am, dilo. I am, ¿cuánto? I am short. I'm short. I am short. Bien. Aquí la Nazaret puso I am tall. Perfecto. Bueno, nosotros somos los jueces. ¿Qué tan alto es ser alto? ¿Obvio? No sé, pero es que aquí Nazaret dice I am tall. ¿Cuánto Yo mide soy Nazaret? alto. ¿Cuál es la estatura de Nazaret? Porque tenemos que juzgarlo. Como que me veo oscuro así. 1,57. Ah, espérate, Nazaret, ¿cuánto? No diga cuánto mide. A mí me falta funcionar, decir una palabra en inglés, por eso. 1,67. Altura, altura. Yo mido un 80, por ejemplo. Yo pido uno. ¿También? Ah, bien. 1,85. Ahí ya me tanto y no. En pies dice que mide 5 pies. Ok. Hay bueno que mide más de Mm, casi 2 metros y algo. sí. Dice 1,52, 55. Más o menos es eso. Yo en Hay pies creo que una soy persona 5'11". que mide dos- ¿Ah? 2,35 centímetros. ¿Tanto? Sí. Sí, ya. Eso es mucho. Parece que ya. Ok, voy a dejar de compartir pantalla porque quiero ir a una parte directa. Entonces, ya que nosotros nos pudimos describir a nosotros, lo mejor es que vayamos a describir a otra persona. Entonces, vamos a pasar ahora, que nos queda, ¿cuánto? 15 minutos. 15 minutitos. Pasemos a la pregunta esencial de esta semana. ¿Ok? Vamos a nosotros a describir a algún personaje famoso. Voy a dejar de compartir pantalla mientras tanto para pasar directamente a... Profesor, dígame. tal cual sale el ejemplo que subieron a Classroom. Sí, mira, dame un segundo. Para guiarlos un poquito, se me olvidó mostrar esta parte. Para hacer las oraciones, vamos a hacerlas de la siguiente manera. Como digo, ustedes van a ver ahora en pantalla. Dice, ¿cómo debemos empezar entonces a formar nuestras oraciones? Utilicemos esta estructura que aparece aquí. Vamos a utilizar entonces pronombre, un pronombre. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, cualquiera de esos. I, you, we, they, he, she, it. Luego nuestro famoso verbo to be y por último un adjetivo. Por ejemplo, yo dije antes I am funny, que era, me estaba describiendo a mí mismo. Yo soy divertido, ¿cierto? Ok. Pero ahora, para la pregunta esencial, vamos a hacerlo un poquito distinto. Si ustedes ya vieron los ejemplos que están en la materia, perfecto. Pero también tenemos que ver el resto, que lamentablemente tengo que pasarlo un poquito rápido. ¿Cómo? Te voy a mostrar la pregunta esencial primero. Dame un segundito. Por ejemplo, aquí estamos en la pregunta esencial.
Veamos aquí la pregunta esencial. Pregunta esencial número 11, la de esta semana, dice, escoge un personaje famoso. Escoge un personaje famoso, conocido. Cualquiera. Ya sea de película, ya sea de un actor, ya sea o actriz, alguien de la música, pero que sea famoso, que sea relevante, que lo podamos conocer. Da 3 características de ese personaje, ya sean físicas o psicológicas. 3 en total. ¿Ya? No son 3 físicas y 3 psicológicas, no. Son solamente 3 características, tanto físicas como psicológicas, 3 en total. Usando la estructura, entonces, pronombre, to be, adjetivo. Recuerda nombrar quién es tu personaje al principio. Tienes que comenzar entonces con my character is y después el nombre. Puede ser como título, arriba. Ya puede ser de Alexis Puede Sánchez. decir característica de Alexis Sánchez. Yo tengo un tío que es conocido, ¿Sí? que canta música. Muy bien. Tuvo un rock. ¿Sí? Buenísimo. Ya mira. Entonces, la pregunta es esta. Tienes que escoger un personaje y decirme, por ejemplo, mi personaje es, en inglés obviamente, my character is, y el nombre de tu personaje famoso. Y después hacer 3 oraciones sobre ese personaje. Por ejemplo, yo escogí este personaje famoso para que ustedes se puedan guiar un poquito. No deben copiarme el personaje. Yo escogí a este personaje que es bastante conocido, ¿cierto? Shrek, ¿cierto? Ok. Entonces yo comienzo así. My character is Shrek. Mi personaje es Shrek. Tú, por ejemplo, si escoges a Alexis Sánchez, deberías comenzarla. My character is Alexis Sánchez. Y después doy 3 oraciones que me entregan características de él. Shrek es hombre o mujer. Hombre. Entonces, al ser hombre, ¿qué pronombre uso? Él o ella, he o she. He, He. Sí. Cuando es hombre es he. Sí. Cuando es he es ella. He es él, ¿cierto? She es ella. Entonces, yo estoy aquí en mi presentación y digo 3 características de él, sean físicas o psicológicas. En este caso, he is tall. Él es alto. De igual modo se puede escribir de la otra manera que sale abajo. Sí, yo puedo comenzar mi oración en vez de escribir he is, lo puedo escribir Shrek is. En mi caso. no es sustantivo propio activo. Sí, sustantivo propio en vez del pronombre. Lo puedo hacer. Entonces yo dije, he is tall, ¿cierto? Él es alto, es bastante alto. Aunque no lo parezca, es alto. He is fat. Él es gordo, exactamente. Y he is grumpy. Grumpy, dice. Gruñón, exactamente. Sí, sí, yo he visto la película. Y aparece un niño que le dice, grúñeme. ¿O no? En la 2 o la 3. ¿Quieren preferir su personaje a un grupo de personas? Por Es ejemplo, pelea con el burro. Sí. por ejemplo, no sé, selección chilena. Ah, ya, si ustedes en vez de una persona o un cantante escogieron un grupo, ya sea una banda o un grupo de personas como lo es la selección chilena, en vez de utilizar he o she, tendrían que utilizar they, ellos o ellas. ¿Ok? Esa es una diferencia. Deberían usar they. ¿Qué tal en el chat? Ah, Dice Camila que te lo mandó ya. ¿ya lo mandó? Ah, perfecto. Muy bien. Lo voy a estar revisando durante el día, quizás. Quizás. Pero normalmente reviso más que nada hoy día porque tengo harto tiempo libre. Y después en la, ya sería, no sé, los viernes. No tengo idea. No lo sé. Me parece que están en algún proceso así. Sí. ¿Estudiantes, alguna duda? Duda. Voy a alcanzar con la... Sí. Vamos a ver el tiro, chiquillos. Chiquillos, igual en el material que no alcanzamos a ver completo,
salen más tipos de adjetivos. No sé Sí. si quieren guiar con eso. ¿Con qué? No, ¿con qué?